Hablar en este día por peticel de los oyentes y los presentes en esta sala. Vamos a hablar un poco de las 48 leyes que rigen al ser humano en esta esfera. Todos sabemos que cada tema que nos toquemos o que cualquier conferencista de la doctrina taoísta inicie no tiene límites. Es inexplicable la grandeza de cada tema por muy sencillo que sea. Cada pregunta, aunque sencilla o chiquita que aparentemente sea, encierra toda la creacel, porque esa pregunta y esa contesta es como una célula que forma ese gran conocimiento cósmico. Cuando se habla del conocimiento cósmico, encierra todo lo que existe en la creacel, sea de insectos hasta los seres más grandes, sea de insecto hasta los cosmos, los universos, las galaxias y los sistemas. Todo va encajado porque Dios es un cuerpo, así como las letras, todas están unidas entre sí y que una palabra es la mezcla de otras letras que tienen que ver con otras palabras, pero que el significado va unido a las letras que conforman esa palabra. Así son todas las enseñanzas, y lo que menestemos nos entender que cada una o cada uno de los conocimientos son formados de ese gran conocimiento que es el mismo Dios en sí. Vamos entonces a tocar este tema que, aunque nos conozcamos mucho y muchas cosas de las 48 leyes, son pocas para comprender la grandeza que rigen estas leyes. No es una casualidad que un óvulo o una célula femenil o femenina, dentro de esas células se encuentran 23 pares de cromosomas, que dentro de una célula varonil llamada espermatozoide también hayan 23 pares de cromosomas, que esos pares de cromosomas están las características, las formas, están todas las cosas que va a manifestarse o que va a formar ese cuerpo, ese ser. Si unimos, al unirse el óvulo y el espermatozoide, serían 46 cromosomas. Y existe el cromosoma XX y el cromosoma XY, que es el varón. Esto forma los 48 cromosomas, y cada cromosoma es una esotérica inti, una ley de las que conforman las leyes del ser humano en esta esfera. Vamos a citar un ejemplo que con los ejemplos entendemos mejor. Visualicemos una ciudad y que en esa ciudad hay 48 industrias o empresas, que cada una de ellas produce un producto distinto, pero que cada una de las empresas están ubicadas en distintos lugares de la ciudad, y que cada una de ellas tiene una cantidad de personal y elaboran un producto distinto, sea en el centro, sea en las periferias, sea en el norte o sea en el sur, sea en el oriente o sea en el poniente de la ciudad. Están esas empresas o industrias que cada una de ellas tiene un personal y cada una de ellas tiene un horario de entrada y de salida, y que cada una de ellas son
distintas siendo una sola en la ciudad. No puede faltar una de estas empresas en esa ciudad, porque si faltaría una, quedaría incompleta esa ciudad, porque no produciría el producto que producía esa fábrica. Con este ejemplo vamos entonces a explicar en gran porcel lo que son las 48 leyes. Ya hemos entendido que tiene que ver con los cromosomas, que esto no es una casualidad. Existe cuando se une el espermatozoide al óvulo. Desde ese instante fue conectada la chispa, ese embrión de alma, a ese cuerpo que se va a desarrollar. Por ende ya quedó sometido, porque está ahí ubicada las 48 leyes. Quedó sometido o sometida a que la rijan o a ser regido, gobernada por esas 48 leyes. Cuando el niño o la niña nace, la primera ley que conocemos de las 48 es la ley de retorno. Se retornó del lugar de donde había desencarnado, sea en esta esfera o en cualquier esfera de la creacel o de este sistema solar. Esa ley va a hacer de que la chispa que está dentro de ese cuerpo la cubra otra ley, que es el recorrido. O sea, retornó a esta tridimensionalidad, a este valle de lágrimas, y vuelve a recurrir lo que hizo anteriormente. Ya ahí tenemos dos leyes. Pero cuando llegó al hogar, a la familia, cuando llegó a la ciudad o al país, estaba sometida, por ende, a la ley del karma y del dharma. Ya tenemos 4. Porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Ya tenemos 6. Cuando el cuerpo o cuando la chispa que está en ese cuerpo está en esta tercera dimensión, sabemos que existe la ley de accidente, la ley de gravedad, la ley de entropía, la ley que nos cubre, la ley de la evolución y la ley de la involución. Todos son leyes que rigen al ser humano, pero son leyes que no las podemos superar. Dentro de esas leyes o dentro de la ciudad que hemos citado, que es el mismo cuerpo, esas leyes tienen subleyes. Así conforme le explicamos de la empresa o de la fábrica, que hay sus reglas para gobernar o que el personal se someta a esas reglas. También estas leyes originales tienen subleyes y son la ley de la vida. Encontramos en la ley del reposo, el tiempo que tenemos que reposar. Si reposamos más o si reposamos menos. Tenemos en la ley del aseo. Tenemos en la ley de la prudencia y de la imprudencia. Tenemos en la ley del alicierto. Tenemos en la ley del equilibrio. Tenemos en la ley de la obediencia. Tenemos en la ley de la disciplina. Así vamos viendo que los seres humanos que nos consideramos libres, estamos sometidos a muchas leyes. Y si no las conocemos, será difícil salir
o dejar que esas leyes o evitar que esas leyes no nos sigan juzgando los jueces, porque cada una de esas leyes son sometidas o las manejan los jueces de la ley del karma. Así como las distintas enfermedades virales, todos esos virus los manejan los jueces del karma. Ve ahí qué importante conocer estas cosas. Porque si alguien va por la calle y de pronto lo atropella una bicicleta, una moto, un carro, desde que está en esta tercera dimensión está sometido o sometida a la ley de accidente. Pero fue el día y la hora precisa en que iba a salir de su casa a cruzar o hacer un cruce de su casa a la otra casa. Pasó en ese instante un Big Móvil y se lo llevó o se la llevó por delante. Fue la ley de accidente la que actuó. Pero en esa ley de accidente también existe el ángel del dolor, porque gratísimas al dolor podemos valorar el cuerpo. Si no existiera el dolor, así con el dolor, no valoramos el cuerpo. ¿Qué sucedería si no existiera el dolor? Menos lo valoraríamos. Esto nos vamos dando cuenta cómo son las leyes que rigen al ser humano. Y así tenemos que tener la ley de la prudencia, ser prudentes en todo. Y todas estas leyes nos están cubriendo a nosotros desde que nacimos en esta esfera hasta el día que la abandonemos. Porque aquí en esta tercera dimensión que los esoteristas sabemos que la esfera Geagmus es como una esfera cárcel. Estamos limitados, estamos sometidos a vivir en esta tercera dimensión. Y si Dios quiere que nos salgamos, depende de que nos aprendamos a solaxelar y a cumplir todas estas leyes que manejan al ser humano. Sabemos que existen las leyes naturales, existe la ley del libre albedrío, existe la ley que rigen los hogares, la ley que gobierna las familias, como existe una ley o varias leyes en una clínica, que el propósito en esa clínica es ausentar la salud. Y si hay dolencias en un cuerpo, en un país, es porque se han violado las leyes de la salud. Y por ende va a aparecer la ley de la enfermedad, del sufrimiento y del dolor en el que vive la humanidad. Porque hemos estudiado durante siglos y en todo el tiempo que tenemos en este retorno de estar estudiando el esoterismo, sabemos que el ser humano, cuando digo ser humano, está incluyendo el varón y a la Eva, de que cuando nos estamos en una familia, en una casa, en un país, sometidos a algunas leyes, esto no es casualidad que vengamos bajo esa ley o bajo esa dolencia o bajo ese dharma o bajo de ese karma, porque así es lo que hemos querido. Pues entonces miren cuántas leyes nos gobiernan a nos
Y esto no es que nos lo van a revisar cuando desencarnemos. Diaria inti, estas leyes o nos favorecen o nos castigan de acuerdo a la acción. Así es que el día que se abandone la viteria o el cuerpo, los jueces solo miran el resumen de cada una de las leyes y van haciendo la evaluación de todo eso. Y ahí miran si hay dharma o si hay karma o a qué lugar debo de ir, porque violé las leyes del sueño o del reposo, violé las leyes de la salud, y por lo tanto si violó las leyes de la salud, entonces lo va a cubrir la ley de la dolencia o la ley de la enfermedad. Si alguien entra a la cárcel en una ciudad o en un municipio, ¿por qué sería que lo metieron a la cárcel? ¿Sería por inocente o sería por delincuente? Seguro que es por ser un maleante. Cuando se dice maleante puede ser en alto grado o puede ser en grados mínimos, porque ya violó las leyes. Ahora entenderemos por qué en la Biblia fue escrito: toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué ser humano no ha violado estas leyes, las pocas que hemos mencionado en este día? ¿Quién reposa a las 8 horas? ¿Quién practica la ley del madrugar? ¿Quién aplica la ley de la salud tal cual conforme debe de ser? ¿Quién está libre de las leyes de accidentes si ya está en una esfera en la cual es gobernada por cantidades de leyes y subleyes? Hay países donde las leyes son más que en otros países. Hay países donde las leyes son más fuertes que en otros países. Se dice que en la antigüedad, en el oriente y en la misma Biblia fue escrito: cuando una mujer era encontrada en el lecho de reposo, era tapada con un arrume de piedra. Y si el hombre violaba las leyes y cometía delitos, también le pasaba lo mismo. Y si había alguien que robara, que violara las leyes, y no respetara los bienes de los demás, también sería sepultado bajo un arrume de piedra él y su familia, porque estaba violando la ley y estaba usando el robo, perjudicando a esa comunidad, a esa familia con su información genética o con su karma que había aumentado. Son leyes las cuales necesitamos conocer. Ahora, si miramos cómo se comportan los jóvenes y las jovencitas, los adultos y los viejos, de los distintos sexos y edades, cómo hay tantas violaciones, que hay gentes que se acuestan y así como se acostaron amanecieron, no pegaron ni siquiera por un minuto sus ojos por la cantidad de problemas en las cuales está viviendo, o sea, la cantidad de leyes que está violando, y con trasnocharse o trasdearse no va a solucionar las situaciones duras o amargas que está viviendo. ¿Cuántas personas tienen cantidades de dolencias? Se dice que cuando uno tiene bastante edad, cambia de apellidos porque ya no tiene el apellido que tenía, sino que surge el apellido de Dolores, porque le duele en distintas zonas del cuerpo todos los días. ¿Y por qué?
porque se violaron muchas leyes, y al violarse esas leyes que tienen relación a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros sentidos, se puede versificar. El maestro Samael aún peor, él habló de algunas de esas leyes. Se dice, y él explicaba, que cuando una persona sufre de lepra es porque es una persona atea, o sea que no gusta del conocimiento de Dios, y el resultado es la lepra. Se dice que cuando una persona sufre de hepatitis es porque es una persona muy resentida, que ha odiado demasiado a sus semejantes. Se dice que cuando una persona sufre de diabetes es una persona que bota cruelmente los alimentos. Así es que cada dolencia es la consecuencia de una de las tantas leyes las cuales nos gobiernan. Conociendo estas leyes sabemos que aunque el ser humano se considere libre, le hace falta estudiar en los códigos cósmicos las verdaderas leyes. Por eso afirmamos con tanta seguridad que el médico se gastó mucho tiempo estudiando en una universidad. Luego estudió una maestría, se especializó 2 o 3 especializaciones, pero de estas leyes cósmicas, posiblemente si no estudia el esoterismo, va a desconocer en su totalidad de estas leyes, las cuales en este día estamos estudiando. Y son leyes que gobiernan al ser humano, porque todas estas leyes se encuentran dentro de los cromosomas, sea de un óvulo que fue fecundado o sea de un óvulo que aún no ha sido fecundado, dentro de un espermatozoide que fecundó o dentro de un espermatozoide que no ha fecundado. Así es que por mucho que se conozca de leyes a nivel de los gobiernos, por mucho que se conozca de abogacía o que se conozca de los cargos que desempeña un juez, de estas leyes que rigen al ser humano diariamente y de momento en momento se desconocen, y lo peor es que no se aceptan. Pero nada es casual en la vida. La misma ley de causa que el mundo la confunde con casualidad, pero las casualidades no existen, porque existen las causas, y si hay causas, ahí está la hermana que es el efecto de esa causa. Pues entonces, revisando el libro de nuestra vida, el libro de la naturaleza, los registros acásicos de la naturaleza, podemos entonces estudiar por qué estamos viviendo días apocalípticos, por qué estamos viviendo días caóticos, la etapa del Kali Yuga. Porque ¿quién no ha violado estas leyes? Ahí, cuando al Cristo le llevaron una mujer adúltera, quien se la llevaron para comprobar y para juzgarlo a él, los mismos que habían adulterado con ella. Y él les dijo que tire la primera piedra aquel que no ha pecado. Y empezó a escribir el nombre de los que la habían llevado frente a él, que eran los que habían adulterado con ella y que se escondían. Y se puso a escribir el nombre en el piso. Y cuando él levantó la vista, solo estaba la mujer sola. Los demás, por la vergüenza,
se habían ido. Por eso es que esta doctrina a veces es muy áspera, pero está hablando de lo que somos cada uno de nosotros. Y aquí incluimos tanto a los sabios como a los no sabios, a los preparados como a los no preparados, a los pastores como no pastores, a los curas como no curas, a los políticos, a toda la humanidad, porque a toda la humanidad en una u otra forma se vive sometido y violando a estas leyes. Y como estas leyes, si las aceptamos, existen. Y si no las aceptamos, también existen. Y si nos las cumplimos, no dejarán de existir. Y si no las cumplimos, también seguirán existiendo. Así como el día, si no queremos aceptar que es el día y nos acostamos a reposar, no deja de ser el día. Y si no aceptamos que exista la noche, y en la noche es que laboramos, con eso no vamos a cambiar que la noche es noche y que el día es día. Entonces, 26. Revisando cuidadosa Inti, lo que los grandes sabios nos han enseñado y nos han explicado para que nos salgamos de esas leyes, es tratar de aceptarlas y cumplirlas, porque cuando estas leyes las ponemos a nuestro servicio, que es lo que hacen los que la conocen, estas leyes dejan de tener poder sobre aquel que las conoce. ¿Por qué? Sencillamente porque no las viola. Y como no las viola, si llegara a violar alguna por X motivo, tiene dinero cómo modificar esa violación, pero no es lo que tenemos, son deudas. Y si tenemos deudas, cada vez que se viola una ley, se seguirá aumentando esa deuda. ¿Y cómo la vamos a pagar? Sencilla Inti. Si la persona no cumple con la ley del reposo, tratar por todas las formas de cumplir con la ley del reposo, cumplir con la ley de la disciplina, cumplir con la ley del aseo, cumplir con la ley de los aliciertos, cumplir con las leyes de la labor diaria en él mismo. Así como se cumplen las labores en una empresa que tiene que cumplir un horario determinado a determinada hora, también nos debemos de aplicar a nosotros mismos, de cumplir esas leyes, y así el karma se irá disminuyendo, porque nos estamos metidos como en la especie de un pantano, que como son tierras movedizas que no tienen firmezas, saca un pie, mientras saca ese pie hace presión para sacar el otro, se vuelve a hundir. Cuando nos tratamos de hacer algo bueno, creyendo que lo estamos haciendo, pero desconocemos que eso bueno también es malo, nos volvemos a hundir por el otro lado. Así es que nos estamos metidos en un pantano donde solamente la nariz es la que tenemos afuera. Y llegó esta enseñanza, llegaron estos sabios, Samael Joab Bator Weor y el maestro Keliun Zeus, con una cantidad de ángeles, arcángeles y demás potestades, a enseñarnos el camino que debemos seguir, y así no seguir violando las leyes, así no seguir estando cobijado por las leyes, las distintas leyes que están cubriendo la viteria del ser humano y encarmándose cada día más
Por eso, aunque el ser humano quiera pagar las cosas malas, mientras no venga un Salvador y le perdone las violaciones, eso de salir a los cielos, como dicen algunas organizaciones, estoy salvo, tengo a Cristo en mi corazón. Pero esa persona que dice así, tiene que comer, y si come, no está salvo. Esa persona está sometida a las leyes de accidentes, y si está sometida a las leyes de accidentes, no está salvo. Esa persona está sometida a las enfermedades porque ha violado las leyes de la salud, entonces no está salvo. Esa persona tiene cuerpo físico y puede cometer muchos errores, entonces no está salvo. Esa es la creencia que le han hecho creer a la humanidad, que si reza tantos Padre Nuestro, tantas Ave María, o lee la Biblia o tantos memoradios de la Biblia, o camina de rodilla 6 o 700 metros o tantos kilómetros, le van a perdonar. Quizás lo pueden castigar más porque está torturando el cuerpo o el templo de Dios o en algo que no es así. Entonces, venerables hermanos, respetables damas, 31:43. Respetables damas, honorables caballeros, como es una introducción, vamos entonces a dejar esta introducción hasta aquí y abrimos un preámbulo de preguntas para preguntarle a sus mercedes si nos hemos hecho entender y cómo fueron oídas estas palabras. Gratitudes y adelante.